Gloria al Señor. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos con toda bendición, ¿verdad? Sí, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estoy viendo desde dónde vamos a comenzar a leer porque hoy vamos a leer bastante. Entonces, le damos gracias al Señor por estar acá una semanita más, compartiendo este poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos van a escuchar a través de nuestra página de internet, de Facebook, ¿verdad? De los medios sociales que tenemos y que compartimos el evangelio del Señor. Es nuestro interés, es nuestra meta, es nuestro propósito poder edificar sus vidas con la manera más clara, más sencilla que podamos, y es explicando lo que ya está escrito en el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo, ¿verdad? Para nosotros la iglesia. En esta tarde el tema es: el velo fue rasgado. El velo fue rasgado. Todos sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el velo se partió, se rasgó, ¿correcto? En el templo de Jerusalén, que era donde los judíos hacían sacrificios, hacían sus ceremonias, sus rituales. Y no creo que me dé tiempo de terminar, vamos a hacer todo lo posible. El templo de Jerusalén, que era el templo de los judíos, donde los judíos hacían sacrificios, donde presentaban sus ofrendas, en ese templo habían dos lugares. Uno se llamaba el lugar santo, y el otro se llamaba el lugar santísimo. Ahora, esto estaba dentro del tabernáculo, ¿correcto? El tabernáculo era una estructura, un edificio. Hay muchas especificaciones de todo esto, aquí habían querubines, habían ciertas cosas. Entonces, en esta parte de acá del lugar santísimo es donde la presencia Shekinah de Dios se manifestaba. La presencia de Dios. El único que podía entrar ahí, ahorita vamos a ver el propósito del velo, ¿no? Pero el único que podía entrar en esta área del tabernáculo era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al lugar santo. La única manera que él podía entrar al lugar santísimo era a través de ofrendas de sangre. Entonces, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un velo. Este velo era púrpura o azul por ahí. Y nadie podía entrar acá, solamente el sumo sacerdote. Era la única manifestación de Dios o contacto de Dios con el hombre, directamente, ¿no? Entonces aquí entraba el sumo sacerdote. Este velo tenía sus medidas, que la próxima clase los vamos a traer, pero de grosor medía unas 4 pulgadas. Quiere decir que era ancho. Aquí hay como 4 pulgadas tal vez, o tal vez por aquí hay 4 pulgadas. Hay un escritor judío, historiador, que él escribió y dijo que ni 2 caballos que jalaran a cada lado podían romperlo. Y que no existía ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pudiese romper el velo porque era muy grueso. Era muy grueso. Entonces, ese es el velo. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba solo una persona, con ciertos rituales, ciertos protocolos, porque de otra manera el sumo sacerdote, si entraba de manera impura, moría, y entonces había que sacarlo. Porque aquí entonces se manifestaba la presencia de Dios, ¿correcto? Entonces, este velo, bendecidos,
Este velo se rasgó, este velo se partió desde arriba hasta abajo, cuando Cristo muere en la cruz. Si quieres pon en tus notas, Éxodo 26 aparece, yo no lo voy a leer hoy, pero es Éxodo 26. Pero yo lo voy a traer todo eso la próxima semana. Hoy va a ser como una introducción del asunto. Muy interesante. Entonces pon en tus notas, por favor, el propósito del velo. Tenemos que ver cuál era la razón, ¿no? El propósito del velo en el templo. El propósito del velo en el templo. Ya dijimos el primero. El primero es, o era, dividir el lugar santo del lugar santísimo. Dividir el lugar santo del lugar santísimo. Evitar la entrada a personas particulares, excepto al sumo sacerdote, que entraba bendecidos una vez al año, en el día de la expiación, donde ofrecía sacrificios por el pueblo, ¿no? Y por él. Entonces, dividir el lugar santo del lugar santísimo, evitar la entrada a personas particulares, excepto al sumo sacerdote que entraba una vez al año en el día de la expiación. El sumo sacerdote solo podría entrar dispersando la sangre de un cordero sacrificado, porque era el día de la expiación, ¿no? Un acto según la ley. Otro propósito del velo bendecido era mantener al pueblo alejado del lugar. Mantener al pueblo alejado del lugar. ¿Cuál lugar? El lugar santísimo. Solo entraba uno, el sumo sacerdote, pero el pueblo lejito, no podía entrar. La razón era sencilla, por el hecho de la presencia de Dios en el lugar santo. Dios es inimaginablemente perfecto, santo y puro, y ningún ser humano podía entrar ahí. No había manera sobre la faz de la tierra que una persona pudiera entrar ahí sin las características y las indicaciones necesarias que Dios mismo le dio a un sumo sacerdote para poder entrar y sobrevivir entrar ahí. Que el arca estaba allá adentro. El arca estaba en el lugar santísimo. Además, el caso de Moisés es muy particular. Él tenía que ponerse un velo en la cara. Y cuando él se quitaba el velo, dice la Biblia que el rostro de él era como el sol. Y que el pueblo de Israel no podía verlo directamente. Entonces él tenía que ponerse un velo en la cara. Porque él entraba y estaba en la presencia de Dios. Y salía y daba los mensajes al pueblo. Increíble, ¿no? Entonces, mantener al pueblo alejado del lugar santísimo. Dios habitaba en el lugar santísimo y hablaba con el sumo sacerdote. Dios habitaba en el lugar santísimo, o se manifestaba y hablaba con el sumo sacerdote. En el lugar santísimo, y pon en tus notas también, estaba la plenitud de Dios. Bendecido, todas las enseñanzas que traemos aquí son para la gloria de su nombre, ¿verdad? Solamente para su gloria. El pueblo, como estaba lejos, bendecido, no oía nada. No oía lo que Dios hablaba, sino el mensaje del sumo sacerdote. No oía nada, el pueblo estaba lejitos. Pon en tus notas. Cristo, con su muerte y resurrección, abre el camino al trono de la gracia. Cristo, con su muerte y resurrección, abre el camino al trono de la gracia. Quiere decir que cuando Cristo muere, como vamos a leer ahora, lo que Él hizo fue suficiente para que este velo
se partiera y nos diera acceso a todos al lugar santísimo, a la presencia de Dios, al trono de su gracia. Lo que por años y años y años y años no se podía hacer, ahora hay un camino nuevo por Jesucristo. Por eso es que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va ¿a dónde? Al Padre, a su plenitud, si no es por mí o por lo que yo hice en la cruz. Entonces Él parte el velo y ahora nosotros tenemos acceso y podemos entrar a la presencia de Dios por lo que Él hizo por nosotros. Por eso, bendecidos, cuando conocemos esta verdad y escuchamos en la ignorancia, obviamente, que también muchos de nosotros estuvimos, que la gente usando intercesores y mediadores y esto fuera de Cristo, y la verdad es que la ignorancia, como dice el dicho, es atrevida, ¿no? Porque cuando nosotros comprendemos que ningún otro mediador, porque no hay otro mediador, dice la palabra, sino a Jesucristo hombre, nadie ha podido hacer y lograr esto. Nadie. Solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que el pueblo no podía ni acercarse ni escuchar, en Juan 6:45, en Juan 6:45, 45, ¿están ahí? Dice: escrito está en los profetas, y serán ¿cuántos? Todos. ¿Enseñados por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de Él, ¿viene a quién? Viene A Jesús. Quiere decir que ya estaba profetizado que todos íbamos a ser enseñados ¿por quién? Por Dios. Ya el Señor Jesucristo estaba anticipando, profetizando de que este velo, esta barrera a esa presencia de Dios iba a ser quitada. Iba a ser quitada. Pon en tus notas, por favor. En el año 70, porque por alguna razón, después de que el velo fue partido o rasgado, los judíos no sé cómo hicieron para volverlo a pegar o algo, porque después continuaron haciendo sacrificios y usando el templo, porque continuaron haciendo sus rituales. Correcto, en el año 70 el gobernador o el emperador Tito, en el año 70 el emperador Tito destruye el templo en Jerusalén. En el año 70 el emperador Tito destruye el templo en Jerusalén. Así Dios deja claro que ya no tiene necesidad de morar en un tabernáculo terrenal. Así Dios deja claro que ya no tiene necesidad de morar en un tabernáculo terrenal. Mira, esto se destruye, esto se rasga. Esta parte donde el Señor moraba o se manifestaba su gloria. En el año 70 Tito destruye el templo. Como no hay sacerdocio, no hay nadie que pueda seguir la línea arónica. ¿Qué pasa? Dios se va de ahí bendecido. Ya no hay necesidad de que Dios se manifieste en un tabernáculo terrenal, sino que ahora, por medio de su Espíritu, mora
en nosotros, que somos ahora su templo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque cuando Él muere y resucita, cuando Él muere, se rasga ¿qué cosa? El velo. Tenemos acceso, tenemos entrada al trono de la gracia. Ya tenemos un mediador, porque eso es lo que significa un sacerdote. Sacerdote es alguien que media. Tenemos un sumo sacerdote que es eterno y que intercede para siempre por nosotros. Si Él intercede para siempre por nosotros, quiere decir que tenemos acceso a Él por siempre. Es algo que no expira, es de algo que Dios no se cansa, es algo que Dios no va a revertir, es algo que se hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Entonces, ahora por Cristo, mora en nosotros por su Espíritu. Hebreos 8, por favor. Y a leer se ha dicho. Bendecido, el judío que se convierte al Señor, como por ejemplo Pablo, para él esto tiene un significado espectacular. Porque ellos vivieron la ley, practicaron la ley, fueron a un templo, siguieron los rituales, seguían un sacerdocio terrenal. Entendieron todo esto. Entonces cuando a él se le manifiesta el Señor Jesucristo y lo transforma, lo cambia, lo llama, ¿no?, al apostolado, nadie mejor que el apóstol Pablo podía entender qué es lo que significaba pasar del judaísmo al cristianismo. Por eso es que lo trataban de matar como lo trataban de matar, ¿no? Hebreos 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Por qué dice eso, bendecidos? Porque en el versículo 26 del capítulo 7 dice: porque tal sumo sacerdote, ¿qué cosa? Nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose ¿a quién? A sí mismo. Por eso es que cuando Él muere en la cruz, dice que la tierra tembló, que los cielos se oscurecieron, que los muertos resucitaron y que el velo se partió en dos, se rasgó. ¿Por qué? Porque estas características son de el sacerdote que media por nosotros. Dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, ¿a quién? Al Hijo hecho ¿qué cosa? Perfecto para siempre. Entonces el capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Subraya eso, por favor, bendecida. Nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bendecido cuando te digan: tú eres salvo para siempre. La salvación no se pierde. Y también subraya donde dice ministro del santuario. ¿Cuál santuario, bendecido? ¿Este? ¿No? Correcto. ¿Por qué? Porque Cristo no entra
a este santuario o tabernáculo terrenal donde estaba solamente hecho para el sacerdocio terrenal humano por la línea de la descendencia de Aarón, ¿correcto? Dice, ministro del santuario, quiere decir que él ministra, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor, y no ¿quién? El hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, mira, eso era figura, y sombra. La sombra no es lo que le da la sombra, ¿no? O sea, yo no soy mi sombra, pero ese tabernáculo era figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, bendecido, de todo lo que explicamos, es claro que tiene defectos, ¿no? ¿Qué pasaba? Dividía al lugar santo del Santísimo, mantenía al pueblo alejado. Ellos no podían escuchar lo que el sacerdote hablaba con Dios, o Dios les revelaba. El sacerdote tenía que entrar con sacrificio y ofrenda. Podía entrar una vez al año, y solamente para la expiación. Y entonces dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, claro que tenía defecto, alejaba a Dios de nosotros. No recibíamos el Espíritu Santo, no podíamos recibir el Espíritu Santo, porque cuando el Señor dice, es necesario que yo me vaya para yo enviarles al Consolador. ¿Qué hace el Consolador, bendecido? Mira, el Consolador vive en ti, te sella y te hace propiedad de Dios. Pero esto no existía en el antiguo pacto bajo un sacerdocio o un pacto deficiente. ¿Quién le dio fin a eso? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos, ¿qué? Me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Quiere decir que si Él no se acuerda más de los pecados y iniquidades, entonces ya esta expiación anual queda, ¿qué cosa? Anulada. Se acabó. No hay más sacrificio por los pecados, porque con una sola ofrenda. Todo eso, bendecido, todo esto de acá se acaba en Cristo. Se acaba en Cristo. Tenemos acceso con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Pero toda esta historia del pueblo de Israel, de la ley, todo este fin de esto,
Bendecido, la gloria le pertenece a Cristo. Solamente. Él lo logró por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Dice el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario ¿qué? Terrenal, ¿correcto? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, aquí está, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿qué? El lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿En cuál parte? En el lugar santo, ¿verdad? Aquí entraban y hacían sus cosas. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año. Sacrificio. Expiación es reparación, sacrificio, purificación. Sacrificio. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado, ¿qué cosa? El camino al lugar santísimo. ¿No se había manifestado quién? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si sin mí nadie viene al Padre, nadie podía entrar a esa presencia. Hoy en día nosotros no solamente tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones bendecidos. Dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, ¿qué pasó en el año 70? Se acabó el tabernáculo, se acabó el... Claro, lo único que tienen ellos es ir a lamentarse al muro de las lamentaciones. Entonces, bendecido, aquí el Espíritu Santo está revelando cuando dice que mientras ese tabernáculo estuviese en pie, no se podía manifestar el segundo pacto. Entonces eso se acabó. Cuando Cristo muere, se parte el velo. 70 años después, el emperador Tito destruye el templo, dejando claro que no hay manera, no hay un lugar físico en la tierra donde alguien pueda ir físicamente y recibir una manifestación de parte de Dios en un lugar físico. Esos que te dicen, venga, que la presencia... No, bendecido, la manera que Dios lo hizo en el antiguo pacto era la manera que Él se manifestaba en un lugar físico. Hoy en día, Hechos dice que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Y yo sigo repitiendo esto, cuando te pidan ofrenda para templo, no lo des. Ve a comprarte unos par de zapatos bonitos, una buena ropa, pero que no te engañen con ofrendas de pro templo. No hay templo ninguno donde Dios more. Dios mora en nosotros. Los que te dicen eso son mentirosos o ignorantes, porque dice Pablo, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios? Dice el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones,
y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entró directamente ¿a dónde? Al lugar santísimo, y se ofreció ¿a quién? A sí mismo, en un tabernáculo ¿qué? Celestial. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Así que dejémonos de estar buscando otros medios para llegar a Dios. No existen otros medios para llegar a Dios bendecido. Es Jesucristo. Y lo que Él hizo nos dio eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ya no lo de afuera, sino lo que, lo de adentro, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, por todo lo que acaba de decir, es mediador, sacerdote de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte de la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Qué clase de relajo era eso, bendecido? Sí, oye. Dios mío, tirándole sangre a todo el pueblo. Salpicándolo. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sí, Señor. El sacerdote, el mediador. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Por eso es que esto cesó de existir, bendecido. Por la sencilla razón de que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Para siempre. Y ya Dios no requiere más sacrificios, porque el de Él fue perfecto. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Sí, Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Vea al 10:14, por favor. Al 11, vamos a comenzar desde el 11. Hebreos 10:11.
¿Tú te acuerdas que al principio del ministerio, en algún momento, y hemos dicho siempre que el propósito de Dios manifestarse en carne era sencillamente para ofrecer un sacrificio? Ese era el propósito de Dios, de Él meterse en un cuerpo de carne, humillarse, hacerse hombre, cumplir la ley y morir. Era solamente para que este pacto deficiente se acabara, tuviese fin. Esa era la única necesidad que había para Dios entonces poder acercarse a nosotros. 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados. No pueden. Igual aquí mucha gente bendecida hoy en día haciendo sacrificios, ayunos, esto, Señor perdóname, me arrepiento, llegan el domingo. Me acuerdo, y yo lo he compartido con ustedes en la iglesia donde yo iba antes, la misma gente en el frente, todos los viernes, todos los jóvenes, todos los domingos, la misma gente. ¿Por qué? Porque había un mensaje de conciencia de pecado. Las personas, como están en la carne y no tienen el conocimiento de la gracia, se sienten culpables y van al mal llamado altar a otra vez a arrepentirse. ¿Por qué? Porque no saben que el pecado fue quitado. Y es lo único que saben ellos, no saben hacer otra cosa. Entonces dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que los quitó. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mira lo que dice acá, bendecido. Y yo no estoy inventando, correcto, estoy leyendo. Para los que nos escuchan, en nuestra página de internet, si está en una iglesia donde los tienen esclavizados, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda para siempre, perfectos. Una sola ofrenda para siempre, perfectos. Dice el 18. Bueno, tú sabes que voy a seguir leyendo. Dice el 15, por favor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está la diferencia del pacto. Al principio dice: muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, la ley. En el nuevo pacto dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Hemos sido ya redimidos de nuestros pecados? Sí. ¿Tienes que entonces presentar ofrendas por los pecados? No. No. ¿Por qué los pastores hacen llamado todos los domingos para eso? Buena pregunta, mi hermanita. Porque tienen conciencia de pecado, porque no conocen gracia. Hay ignorante ahí es el pastor. Claro, claro. Hay otros que son asalariados, hay otros que son sinvergüenza, pero hay otros que han seguido esa línea tradicional de la iglesia evangélica, que sirven a Dios de corazón pensando que están haciendo lo correcto, porque ignoran la verdad. Y cuando escuchan la verdad, la rechazan porque tienen conciencia de pecado. No quieren soltar por si acaso. Si suelto me condeno. Pero aquí te dice, y pueden estar tranquilos, que donde hay remisión de los pecados ya no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Wow. Bendecido. Donde no podía entrar. Con una sola ofrenda, Cristo nos dio y nos abrió el camino a la plenitud de Dios. Con una sola ofrenda. Cosa que los sacerdotes, año tras año, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por los becerros, no por machos cabrillos, no por sacrificios que tú puedas ofrecer, por la sangre, por el camino nuevo y vivo que Él, mira, nos abrió. ¿A través de qué? Del velo. ¿Esto es qué? De su carne. Ay, Dios mío. Carne partida, sangre derramada. Su carne era su velo. Su carne fue partida. Dios cogió el velo y le hizo así. Ya, se partió el velo de mi hijo, ya no hay velo en el tabernáculo terrenal. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su sacrificio, de su muerte, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El tabernáculo celestial. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Bendecido, creamos que ya podemos estar en el lugar santísimo, purificados los corazones de mala conciencia. Por eso es que los predicadores siguen predicando sacrificio, porque tienen mala conciencia. Pero aquí dice, mira, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, el espíritu, la palabra. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mira, vamos a terminar con Colosenses 2, 8. Se me vino a la mente ahorita. Acuérdate que el velo era su carne, ¿no? Pero cuando ese sacrificio toma lugar y esa carne es partida, ese velo es partido y Él resucita, ahí sí vemos su plenitud, ¿no? Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Te acuerdas que la plenitud de Dios estaba en el lugar santísimo? Mira lo que dice acá, porque en Él habita corporalmente, ¿cuánta plenitud? Toda la plenitud de la deidad. Cuerpo partido, sangre derramada. Dice, por el camino nuevo, dice, por el velo, el cual es ¿qué? Su carne. Él es la imagen del Dios invisible, ¿correcto? Entonces, cuando Él viene a la tierra, Él camina como Dios dentro de un cuerpo humano. Pero cuando ese velo se parte, se manifiesta con su resurrección la plenitud de Dios en Él. Por eso es que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y por lo tanto, vosotros estáis como completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Bendecidos, conclusión. El velo fue rasgado. Tenemos un camino nuevo y un camino vivo que lo abrió el Señor por medio de su sacrificio. Y ahora nosotros podemos estar y entrar en la presencia de Él. Y no solamente eso, sino que recibimos el sello del Espíritu, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Y lo más importante de todo esto, que todo es por su gracia. Y lo más importante de todo esto es que tenemos que ser agradecidos. Y lo más importante de esto es que debemos de adornar la doctrina de Dios con nuestra vida y con nuestro proceder, por sobre todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia por nosotros. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar? Con mucho gusto.